Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Leone, maquilladora profesional y les doy la bienvenida a mi canal Makeup by Barbarella. En esta ocasión les voy a estar trayendo un video muy interesante acerca de la festividad de Halloween mientras me estoy maquillando con ustedes. Yo creo que hoy en día todos conocemos Halloween ya que se practica en muchas partes del mundo, pero lo que sí estoy segura que muchos desconocen es el origen de este, cómo se fue propagando por el tiempo y cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Por otra parte, muchos ignoran lo que guarda esta supuesta celebración inofensiva y yo les voy a hablar acerca de qué hay detrás de todo esto. Y finalmente les voy a hablar también acerca de lo que dice la Biblia para nosotros los cristianos, de si está bien o no está bien que celebremos Halloween. Es por ello que te invito a que te quedes aquí conmigo para que conozcas el lado oscuro de Halloween. Ya me coloqué mis ganchitos para que no me estorben el cabello en la cara. Y esto no va a ser un tutorial de maquillaje, sino simplemente mientras le estoy contando la historia y todas estas cositas, me voy a estar maquillando. Su origen se remonta en una civilización muy antigua de la Edad de Hierro, conocida como los celtas, que surgieron en Europa Central, es decir, entre Gran Bretaña, Irlanda y Escocia. Entre esos países estaban ubicados más o menos. A estos celtas se les conocían también como feroces guerreros, pero que también practicaban su propia religión celta, que estaba basada en el paganismo celta. Esto quiere decir que ellos rendían culto pues a dioses, a muchos dioses, ¿no? A la vez, no tenían un solo dios, sino que tenían muchos. Y también hacían imágenes y los idolatraban. Y estos dioses obviamente no coincidían pues con el dios que nosotros conocemos de la Biblia, por eso se le llama paganismo. Estas tribus celtas no se conocen muy bien desde cuándo fue su origen, porque realmente es bastante antiguo. Creo que se empezaron a registrar más o menos como en el año 500 antes de Cristo. Los celtas tenían un calendario y ese calendario se dividía en dos partes. Y esas dos partes hacían referencia a dos grandes épocas para ellos. Una era la época del invierno y la otra era la época del verano. Les voy a dejar por aquí una imagen, por aquí o por aquí, una imagen del calendario que ellos tenían. Como les decía, ellos dividían su calendario en dos partes, ¿no? O mejor dicho, el año estaba dividido en dos partes, en estas dos épocas. Hoy me voy a centrar en hablarles únicamente de la época del invierno, que es donde surge el Halloween que conocemos actualmente. Y es que esta época del invierno para ellos significaba o estaba relacionada, mejor dicho, con la muerte, con una época tenebrosa y oscura. Y ellos lo veían de esta manera, digamos, un poco negativo, por así decirlo, ya que era el momento en que recolectaban la cosecha y por tanto un momento también muy decisivo entre la vida y la muerte para ellos, porque si esta cosecha que recolectaban no era suficiente o se dañaba, significaba que al momento de entrar el invierno no iban a poder sobrevivir o que muchas personas iban a morir por no tener la comida suficiente. Y se le consideraba una época oscura también porque en este momento del año los días solían ser más cortos y las noches muchísimo más largas. Como les decía anteriormente, me quiero centrar específicamente en esta época del año celta, del calendario del año celta, porque en ese momento ellos celebraban un festival muy antiguo que se llamaba Samhain, derivado del irlandés antiguo, el cual significaba el fin del verano. Y no solamente celebraban, digamos que el momento de la cosecha y el fin del verano, sino que también para ellos era la celebración del año nuevo.
sí, el Año Nuevo Celta, que era celebrado el 1 de noviembre, a diferencia de nosotros, ¿no? Que celebramos el 1 de enero. Entonces para ellos en esta época era cuando terminaba el año. Y tenía pues este festival que comenzaba el 31 de octubre y finalizaba el 1 de noviembre. Los celtas tenían una creencia de que este día, al ser la transición de un año a otro, o ellos también lo veían como que el fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo, creían que al ocurrir esto, las barreras del mundo espiritual, o sea, del mundo de los muertos, se debilitaba y daba pie a que estos espíritus pudieran atravesar esa barrera y llegar al mundo de los vivos y poder caminar junto con los humanos. Pero también existía el temor que, o sea, no solamente iban a pasar los muertos, por ejemplo, de los difuntos, sino que también atravesaban esa barrera espíritus malignos, y al ser una época de oscuridad, también tenían la creencia de que los humanos podían caminar en esa oscuridad, en esas tinieblas, ¿no? Y perderse también, o que los espíritus malignos se los llevaran al mundo de los muertos. Aquí es donde entra una figura muy importante dentro de las tribus celtas, que son los druidas. Los druidas eran como una especie de sacerdotes, también eran conocidos como magos o hechiceros, personas muy sabias y muy respetadas dentro de estas tribus celtas, porque, como les decía, los consideraban sabios, que tenían muchos conocimientos antiguos y también practicaban rituales, eran los que tenían como que el contacto directo con los dioses, quienes intervenían entre ellos, y también tenían conocimientos de medicina y también se encargaban de mantener, digamos que, las tradiciones celtas. Se decía que ellos también practicaban la adivinación, no sé, que eran como una especie de profetas, algo así, que podían predecir el futuro de ese nuevo año que iba a venir. No sé si me entienden. Los druidas tenían la creencia de que esa noche los poderes sobrenaturales eran muchísimo más fuertes. No sé por qué, como que sentían algo en el ambiente que les hacía pues considerar eso. Por tanto, para ellos era el momento más idóneo para practicar sus artes mágicas, sobre todo lo que era la adivinación y la predicción del futuro. Ellos lo que hacían era encender hogueras o fogatas enormes de partes de roble, que el roble para ellos era un árbol bastante sagrado. Apilaban todos estos montones y encendían las fogatas. También en algunas partes leí que los jóvenes de esas aldeas celtas se encargaban también como de recolectar objetos que llevaban como para hacer estas hogueras, ¿no? Ahora para ellos era importante encender estas hogueras, ya que con ellos, según, espantaban a los espíritus malignos, y también podían ofrecer ofrendas y sacrificios para los dioses, y que así pues tuvieran compasión de ellos y no murieran y pudieran pues sobrevivir a esa estación del año. ¿Y qué pasaba allí? Como les decía, no solamente llevaban ofrendas que eran generalmente frutas, sino que también ofrecían sacrificios de animales y de personas. Sí, de personas. Está investigando que sí existen varios registros que demuestran que los celtas sí practicaban sacrificios humanos, sobre todo registros de, ¿cómo se dice?, figuras importantes dentro del Imperio Romano como Julio César, que registraban que al encontrarse con estas tribus, pues sí, les había causado impacto al ver que realizaban estos sacrificios, y que ellos solían sacrificar criminales
pero también sacrificaban muchísimas veces a personas inocentes. Así que al día siguiente lo que hacían estos druidas era que utilizaban las cenizas que dejaban estos cuerpos calcinados para ellos así leer el futuro o practicar la adivinación. Otras actividades que ellos realizaban esa noche de ese festival de Samhain era que al parecer como que se vestían con harapos, se maquillaban, ¿no? Para simular como que los demonios y así bailar alrededor de la fogata y mezclarse entre ellos y como confundir a esos demonios malignos para que no se los llevaran. Esa última noche del año bajaban los espíritus de los difuntos, como les dije, pues al abrirse esta brecha, ellos consideraban que bajaban todos los muertos, los espíritus malos, los muertos en general, y entre ellos sus difuntos. Como creían en esto, lo que ellos hacían eran preparar comidas especiales o postres, pasteles, no sé, y los colocaban afuera de sus casas para que llegaran estos difuntos y se los comieran, ¿no? También preparaban amuletos especiales para, digamos, resguardarse de o ahuyentar cualquier espíritu maligno que pasara por allí. También tenían otra costumbre, que de allí fue donde, digamos, que nació principalmente, o digamos, se dio los primeros orígenes de lo que conocemos hoy en día, la calabaza esta que abren en Halloween y le ponen unas velitas. Pues ellos lo que hacían es que agarraban los nabos, los ahuecaban, o sea, les quitaban todo lo que tenía adentro, le ponían carbón, lo encendían y esas las utilizaban como lámparas y las ponían afuera de sus hogares. Y esto ayudaba, según ellos, a estos difuntos a que consiguieran el camino pues, a su hogar. Y podríamos decir que básicamente esto era lo que hacían los celtas en este festival de Samhain. Y así estuvieron ellos muchos años celebrando su festival de Samhain hasta que llegó el Imperio Romano y la Iglesia Cristiana Católica. A causa de esto se da la romanización dentro de estas tribus celtas y prácticamente estas fiestas paganas empiezan como que a diluirse, ¿no? Y así llegaron entonces los romanos y les inculcaron toda su cultura, sus creencias religiosas, como la cristiana católica. Y estas tribus fueron adoptando esas costumbres que tenía el Imperio Romano. Un error muy grave que cometió la Iglesia Católica fue la de adoptar estas festividades paganas y digamos que como que disfrazarlas, ¿no? Como cristianizarlas, con el fin de que a través de esto iban como a convencer, ¿no? A los paganos de que se volvieran al cristianismo, es decir, que se convirtieran. Esta adopción que hacía la Iglesia cristiana de tomar celebraciones paganas y convertirlas o cristianizarlas se denomina como sincretismo. Y el sincretismo es una tendencia a fusionar o mezclar ideas o pensamientos que se contraponen, es decir, ideas que son contrarias. Ellos empezaron a, digamos que, cristianizar estas festividades, empezando por el Lemuria, que era una celebración pagana de los antiguos romanos, en donde ellos creían que el 13 de mayo, específicamente dentro del calendario romano, los muertos salían de sus tumbas a perseguir a los vivos y vengarse. Así que ellos iban a sus tumbas
y les rociaban leche, sí, les rociaban leche o les dejaban pasteles con el fin de que se apaciguaran y pues de que no los persiguieran. Fue hasta el año 609 donde el Papa Bonifacio IV consagra el 13 de mayo como el Día de Todos los Santos, en honor a todos los muertos más sagrados de la cristiandad. Esto con el fin de cristianizar la festividad pagana de Lemuria que solían celebrar los romanos ese 13 de mayo. Al parecer, esta fusión que hicieron, este cambio, el renombrar, ¿verdad?, este día, tuvo éxito. O sea, ellos vieron que sí lograban que las personas se convirtieran, o sea, que empezaran a celebrar, en vez de la otra forma, pues la celebraban de la forma en la que ellos la habían adaptado, y decidieron mover este Día de Todos los Santos al 1 de noviembre. Con esto, según ellos, lograrían restarle importancia al Samhain celta y así hacer que con el tiempo esta celebración se desapareciera. Luego las personas, al ver que el 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos, decidieron nombrar el 31 de octubre como el día de la víspera de Todos los Santos, que en ese momento se conocía como All Hallows Evening. Y con el tiempo, esa definición se fue acortando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como Halloween, que es una contracción pues de esta definición del día de la víspera de Todos los Santos, y se contrajo como para hacerlo más corta y quedó como Halloween. La Iglesia Católica, digamos que no contenta con el 1 de noviembre, quisieron agregar un nuevo día y lo extendieron hasta el 2 de noviembre. Solo que este 2 de noviembre ellos lo decretaron como el día de todos los difuntos. Es decir, ya no solamente se celebraban digamos que a figuras importantes dentro del cristianismo, sino también la celebración de todos los fallecidos. Y en inglés se le conocía como All Souls Day, Día de Todas las Almas. Con esta nueva celebración que fue, digamos, consagrada por la iglesia el 2 de noviembre, es cuando ellos crean la figura del purgatorio, que es un lugar donde, o sea, que no era el infierno ni el cielo, era como en el medio. Según los de la Iglesia Católica, las almas se encontraban allí atrapadas. Así que los sacerdotes de esta época, que estaban ubicados más o menos dentro de la Edad Media, dieron un nuevo decreto de que ese día se debía rezar pues por todos esos difuntos para que, para pedirle a Dios realmente que los dejara salir del purgatorio y pudieran alcanzar la paz eterna a través de sus oraciones o sus rezos. Que eso sí, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos que en la Biblia en ninguna parte se menciona el purgatorio. Aquí vemos que nace algo parecido como el truco trato, ya que estos sacerdotes empezaron a hornear pastelitos que llevaban especies y pasitas, empezaron a hornearlos como pago para todas aquellas personas que se ofrecieran voluntariamente y con buena intención, claro, por supuesto, para ofrecer sus oraciones y así poder salvar a todas estas personas que se encontraban en el purgatorio. Así que empezaron a llegar niños al principio que pedían estos pastelitos a cambio de sus oraciones, pero luego
también empezaron a llegar vagabundos o personas que, digamos, que eran pobres, que no tenían, no sé, qué comer y eso, a buscar los pastelitos, y a cambio pues ellos ofrecían sus más sinceras oraciones. Luego vemos que con el tiempo esta costumbre que se tenía el 2 de noviembre, donde pues los niños y las personas pedían pastelitos para ofrecer rezos y oraciones a los muertos, digamos que se empezó como que a desviar un poco, ya que ahora se unían también pues personas problemáticas, personas buscapleitos, maleantes, si podemos llamarlos así, que ya no iban solamente a pedir pastelitos, sino que también pedían alcohol, comida, etcétera, y si no se los daban, pues ellos, muy lindos, empezaban a causar caos, desastres, así que ya se había como que desviado la razón principal por la que lo hacían antes. ¿Y qué hacían estas personas? Pues para que no las reconocieran, al parecer se disfrazaban o se ponían unas máscaras para que no los reconocieran y así poder hacer sus maldades, si no les daban pues su alcohol y la comida que le pedían. Todas estas costumbres de las que les he estado hablando se siguieron expandiendo en el siglo XVII, ya que los inmigrantes irlandeses fueron llegando a Inglaterra, a Francia, y ahí llevaron pues sus costumbres. Y en Francia podíamos observar que muchas familias iban a los cementerios y empezaban a llevar leche y pasteles a sus difuntos. También podíamos ver en Inglaterra que las personas empezaban a disfrazar y a ofrecer bailes casa por casa, y la gente les pagaba con comida o con dinero. Ya para el siglo XVIII, los luteranos, que eran quienes formaban parte de la iglesia protestante, para quienes no sepan quiénes eran o quiénes son, ellos son como seguidores de la reforma de Martín Lutero. Los luteranos reprimieron fuertemente estas celebraciones, ya que ellos tenían como que sus bases bien fundamentadas en la Biblia, y todo lo que estuviera relacionado con lo sobrenatural para ellos era maligno, o sea, no era algo bueno de celebrar. Y tampoco las consideraban como que fuera algo inofensivo, como muchos decían y como siguen diciendo hoy en día. Pero pese a sus esfuerzos y todo lo que hicieron, por más que lo intentaron, no pudieron evitar que estas festividades se siguieran expandiendo y expandiendo, ya que en 1840 Estados Unidos recibe una fuerte oleada de inmigrantes irlandeses, la mayoría de origen céltico, que llevaban consigo sus tradiciones y que las fueron expandiendo en este país. Pero esta celebración de Halloween no se hizo realmente popular sino hasta el siglo XX, ya que para principios del siglo XX se veían a los niños que en la noche de Halloween salían a las calles a cometer actos vandálicos y tiraban piedras a las casas, rompían los vidrios, prendían fuego a los autos, robaban, de todo hacían. Y la gente estaba ya como que molesta, cansada de que se hicieran todas estas cosas esos días, así que empezaron a reclamar y a quejarse. En ese entonces, generalmente estas fiestas no estaban enfocadas a los niños como lo es ahora, sino que solían celebrarlo más las personas adultas, donde ellos mismos hacían sus propios disfraces. Y aquí es donde vemos que los comerciantes, empresarios, dueños de negocios en general, como que empezaron a analizar esto, de que las personas ya estaban cansadas, de que estos días pues los niños y los jóvenes empezaban a hacer vandalismo y querían
eliminarlos, ellos dijeron, no, no podemos permitir que eso pase porque estos días para nosotros es un negocio y sé que podemos sacarle más provecho más adelante, así que tenemos que buscar la manera de apaciguar a estos muchachos, ¿no? Para poder seguir sacando provecho. Y fue cuando empezaron a crear el trato o truco. Sí, es el trick and track, algo así es. Entonces allí nace, digamos que ese juego donde le dicen a los jóvenes o a estos niños que en vez de hacer travesuras, mejor vayan casa por casa pidiendo dulces y a cambio de eso dejan de hacer maldades. Y también pues empezaron a crear juegos para esos días, actividades, fiestas, disfraces, porque como les decía, los disfraces antes los hacían las personas en sus casas o los mandaban a hacer, pero no los vendían. Y estos comercios empezaron a crear disfraces y a comercializarlos. También crearon máscaras, hicieron películas de terror, por ejemplo como la de Halloween. Todo tipo de actividades que hicieron que todos estos niños que normalmente acostumbraban a salir a las calles y hacer maldades, pues se distrajeran y así ellos también obtenían pues su beneficio monetario. Como pueden ver, esto evolucionó de ser los adultos que se disfrazaban pues de cualquier cosa, fantasma, demonio, lo que sea, a ser los niños los que se disfrazaban ahora. Y bueno, hoy en día en la actualidad ambos se disfrazan y salen a las calles o hacen fiestas y cosas así. Y estaba viendo que es una festividad, o creo que la festividad donde se gasta más dinero en el año, o la que se ha gastado más dinero en el tiempo, ya que se ha invertido miles de millones de dólares. Las personas gastan muchísimo en decorar sus casas, en los disfraces, en las fiestas. Los negocios se llenan de cosas de Halloween, una celebración grandísima por todo lo grande, por así decirlo, de una forma positiva. Yo sinceramente me quedo impresionada de cómo la gente cada vez más le gusta eso y decoran sus casas, se maquillan, se disfrazan de demonios, de asesinos, monstruos, no sé, etcétera. Cosas que a mí en lo particular no me inspiran nada bueno. Que ha de confesar que yo antes de ser cristiana, pues sí celebraba esta festividad con mis amigas allá en Venezuela, muy emocionada y no sé qué, pero pues claro, eso era antes de saber muchísimas cosas, de entender que eso no era algo bueno para celebrar. Y es a lo que quiero ir ahora, ya que hablamos de todo el origen, de cómo fue evolucionando, cómo se fue expandiendo, cómo llegó a lo que es hoy en día. Toca una de las partes más importantes, que es hablarles cuál es el otro lado que desconocemos de esta festividad, el lado que generalmente no se muestra y que suelen taparlo con esto de, ay, inocentes, para los niños, para divertirse, no pasa nada. Bueno, ya les voy a hablar acerca de eso. Entonces ahora vamos con la parte fea, la parte que a la gente no le gusta, pero de la que es importante hablar. Esta festividad de Halloween es muy utilizada por los satánicos en el mundo, ya que al igual que como los druidas hace miles de años, que decían que este día guardaba como que un fuerte poder que hacía que fuera el momento ideal para practicar las artes mágicas, también es considerado así por los satánicos, ya que esta noche la agarran especialmente para hacer sus más grandes rituales y sacrificios. Entre esos sacrificios no solamente sacrifican animales, sino también personas y sobre todo niños. De hecho, estaba investigando que la noche de Halloween es donde más sacrificios de niños y de bebés se hace en el mundo. Muchas veces cuando vemos que desaparecen personas, que desaparecen niños, es porque estas sectas satánicas los raptan
para sacrificarlos, y muchos otros crecen dentro de esta familia, dentro de familias sí que conforman esta secta satánica, y pues lo crían simplemente para que sea un sacrificio para Satanás. Es un día muy especial para los satánicos, y mientras las personas están contentas por allá afuera celebrando todo eso, están los satánicos matando niños. De hecho, veía una entrevista que le hacían a un hombre que de pequeño había sido obligado a participar en una secta satánica, y él decía cómo él vio cómo sacrificaban a estos niños, incluso una amiguita de él, y que él quedaba impresionado de cómo la gente podía estar celebrando eso, o sea, cuando en otros lados del mundo estaban matando niños, gracias a que la gente estaba rindiéndole culto a los demonios y rindiéndole culto a la muerte. Ustedes se dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo que uno hace con que ellos sacrifiquen niños y eso? Y es como les digo, como esa noche la gente se reúne, tantas personas se reúnen para disfrazarse de demonios, exaltar el ocultismo. Se disfrazan de Satanás también, de lo que sea, de asesinos, puras cosas que representan cosas negativas, pues, no representan cosas buenas, cosas positivas, y la gente pues, exalta esas cosas esa noche. Eso hace claramente que pues, exista una energía negativa alrededor que les da más poder a Satanás y a los demonios para ellos poder seguir haciendo el mal en esta tierra. Y no solo eso, sino que también promueves la brujería y el ocultismo a los niños, en decirles, no, está bien, que la brujita, que el diablito, que el fantasmita, que el muerto, que el asesino. Y desde niño le estás inculcando eso. Y haces que, pues a medida que vaya creciendo, le vaya agarrando como que gusto a esas cosas que no están bien. También estos días ayudan a apoyar las filosofías, los pensamientos y las prácticas paganas como la adivinación, la predicción del futuro, la brujería, el satanismo, todos estos tipos de cosas, porque pues la gente lo pone como que, no pasa nada, está bien. Cada quien haga lo que quiera, lo que le guste, eso no está mal. Y estás promoviendo y promoviendo que estas cosas sigan existiendo y que la gente las vea con buenos ojos. Y ya sea de forma directa o indirecta, le estás rindiendo culto a los demonios, a Satanás. Quieras o no quieras, lo estás haciendo porque prácticamente estás celebrando su día, estás celebrando la muerte, estás celebrando los demonios, estás celebrando a Satanás al disfrazarte de eso, a exaltar eso. No estás exaltando algo positivo. Y además ayudas al satanismo a seguir promoviendo su cultura a través de los jóvenes, de los adolescentes y las personas en general. Obviamente este tema da para mucho más, es algo que más profundo, que lleva muchísimas cosas más de fondo, pero que obviamente no puedo abarcar en este video y me desviaría un poco. Y bueno, y hay muchísimos testimonios también de personas que han estado en cultos satánicos. Sería interesante hablar de eso. Pero ahorita, ya en último lugar, pero no menos importante, me quiero enfocar en lo más importante, que es qué dice la Biblia acerca de si los cristianos deberíamos o no deberíamos practicar esta celebración. Y creo que es un mensaje que va dirigido no solamente para nosotros los cristianos, sino también como reflexión para aquellos que, aunque no sean cristianos, puedan ahondar en estas palabras y reflexionar acerca de si es algo bueno o positivo o negativo para sus vidas. Bueno, como pueden ver, ya me terminé de maquillar fuera de cámara, y es porque ahorita quiero compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos
que nos dan a entender qué es lo que piensa Dios acerca de estas festividades y así tener, digamos, como que una visión más amplia de si Dios aprueba o no aprueba este tipo de celebraciones. El primer pasaje que les voy a leer es Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. Y dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aquí prácticamente Dios nos está diciendo muy claramente que Él no está de acuerdo con ninguna de estas prácticas, es más, las aborrece. Para Él son terribles. En Halloween, cuando tú estás celebrando esta festividad, prácticamente estás como que aprobando y promoviendo estas prácticas, porque el Halloween eso es lo que promueve el ocultismo, la hechicería, los demonios, los muertos, etc. Creo que aquí simplemente al leer este versículo nos queda más que claro que a Dios no le agrada que compartamos este tipo de cosas. Como hijos de Dios, Él nos ordena a que, a pesar de que las personas practiquen estas cosas, tú por obediencia no debes hacerlo. También encontramos en Mateo 22, versículo 32, que nos dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios es un Dios de vivos, que venció la muerte en la cruz cuando resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué vamos a celebrar a la muerte el Día de los Muertos si nosotros sabemos que nuestro Dios venció la muerte? Es por ello que aquí en Mateo mencionan a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque todos ellos están vivos, o sea, al lado de Dios. Y nada tenemos que estar haciendo exaltando la muerte cuando creemos en un Dios que está vivo. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nada de lo que viene de las tinieblas es inocente. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del Halloween, muchas veces te van a decir: no, el Halloween es inocente, es para que los niños disfruten, es para pasarla bien. Y cuando estudiamos esta celebración vemos que tiene sus raíces basado en la muerte desde sus inicios, ya que ellos pues adoraban al Dios de la muerte y bueno, todo estaba relacionado con la muerte. Y hoy en día también hay como un acto positivo y no celebran o promueven ninguna cosa positiva. Por eso aquí te dice en este pasaje que no participes en estas cosas, porque son cosas que provienen de las tinieblas y que en cambio, en vez de participar en ellas, hay que reprenderlas. En Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios debemos siempre dar como que un buen ejemplo a través de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de todas esas formas y actitudes que nos diferencian del resto de las personas. Y de esa manera nosotros vamos a servir como ejemplos o como testimonio para las personas de lo que hace Dios de diferente en nuestras vidas. Es decir, es el testimonio real de cómo Dios cambia a las personas. Así que es por esto que nosotros en estos días, cuando están celebrando esta festividad que va en contra de la palabra de Dios, no debemos unirnos a ellos, sino al contrario, debemos evangelizar, debemos mostrarles a las personas con amor siempre, obviamente no desde el lado de señalar o de juzgar a las personas o de llamarlos ignorantes o algo así, sino desde el amor, desde la paciencia, hablarles desde el evangelio, de la palabra de Dios, así como estoy haciendo yo en este momento, darles a conocer
porque está incorrecto que celebremos o que apoyemos estas cosas. Y al contrario, no debemos unirnos a estas celebraciones y dar un mal testimonio con nuestras vidas y con nuestro ejemplo. Hay muchísimos otros versículos, pero sé que este video sería muy largo, pero yo creo que con estos que les acabo de mencionar queda bastante claro de qué nos dice la Biblia acerca del Halloween, y podemos resumir en pocas palabras que Dios está totalmente en contra de esta celebración, que esto va totalmente en dirección contraria a lo que creemos, a la palabra de Dios, que es una festividad negativa, que exalta las cosas negativas, y que estos días debemos estar en oración y pedir porque más personas se den cuenta o abran sus ojos de que es una celebración negativa, así como me pasó a mí, que como creo que les contaba hace unas horas, ya ni me acuerdo, que yo cuando estaba más joven la celebraba inocentemente, pensando que estaba bien, chévere, todo normal, hasta que con el tiempo pude comprender que eso no traía nada positivo a mi vida. Chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho este video, que les haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo, que los haga reflexionar, por supuesto. A mí se me hizo muy interesante hacerlo, también un poco complicado, pero bueno, aquí vamos poco a poco. Si me ven un poco tiesa es porque estoy agarrando el hilo aquí a hacer los videos, no es fácil, pero tratando de hacerlo con mucho cariño, y espero que llegue en el momento oportuno. No olviden compartirlo con sus familiares, seres queridos, amigos cercanos, que crean que les pueda servir esta información o que puedan ser de bendición para ellos también. Bueno, nada, dejen aquí en sus comentarios qué les pareció, qué aprendieron, qué no sabían. Si me faltó mencionar alguna cosa importante, yo les mando muchos besitos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!